¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en algo que en el fondo es casi un milagro? ¿Cómo es posible que un arte hecho de aire, de tiempo, de sonidos, como la música, consiguiera escribirse para poder sobrevivir a través de los siglos? Bueno, pues vamos a sumergirnos en esta historia que es absolutamente increíble. Para empezar este viaje, podríamos partir de esta definición tan famosa de Rousseau. Es simple, es directa y parece que lo resume todo, ¿no? La música es algo que sencillamente suena bien. Pues va a ser que no. Porque si la música fuera solo una sensación agradable, la verdad, sería un arte bastante menor. De hecho, esta idea, en el fondo, es bastante incompleta. Yo diría que incluso es errónea. Lo que hoy en día entendemos por música es mucho, muchísimo más. Es por encima de todo un medio de expresión potentísimo, capaz de despertar las emociones más diversas, incluso las más dolorosas. Al final, las únicas obras que de verdad perduran son las que van más allá de ese placer de un momento. A ver, pensemos por un momento en un mundo sin ningún tipo de grabación. El primer gran obstáculo para los músicos era súper práctico. ¿Cómo conservar una melodía? ¿Cómo se la pasas a otra persona sin que se pierda o se transforme por el camino? El gran reto era, ni más ni menos, la memoria. Y es justo aquí donde la historia da un giro que lo cambia todo. La solución a ese problema de la memoria fue una de las invenciones más importantes de nuestra cultura, la escritura musical. Los primerísimos intentos se llamaron neumas. Eran, para que nos hagamos una idea, como pequeños garabatos escritos encima de las palabras. Te decían si la melodía subía o bajaba, pero de una forma muy imprecisa. No había manera de saber la altura exacta de una nota o cuánto duraba. El salto en precisiones es que es brutal. Por un lado, tenemos la ambigüedad total de los neumas y por otro, el sistema que todos reconocemos hoy. Se pasó de una simple sugerencia de un más o menos va por aquí a una instrucción musical exacta, clara y que se puede reproducir una y otra vez. Y si hay que ponerle un nombre y un apellido a esta revolución, ese es Guido de Arezzo. Este monje benedictino fue la figura clave, el que perfeccionó el sistema de líneas y claves que por fin fijó las notas en un lugar preciso. Les dio a los músicos una herramienta para recordar y transmitir sus creaciones con una fidelidad que nunca se había visto. Vale, problema 1 resuelto. Ya podemos escribir una melodía. Pero claro, la música no se iba a quedar ahí. El siguiente reto creativo era obvio. ¿Cómo hacemos que varias voces o varios sonidos suenen bien, a la vez? Y la solución fue el desarrollo de la armonía, el arte de superponer y combinar diferentes sonidos para que se escuchen al mismo tiempo, creando una textura y una profundidad completamente nuevas. Pero ojo, los primeros experimentos con la armonía no sonarían nada bien a nuestros oídos de hoy. Este estilo, el organum, consistía en cantar la misma melodía a una distancia de cuarta o quinta, algo que hoy, bueno, básicamente no se hace. Los historiadores lo describen sin pelos en la lengua, una auténtica cacofonía bárbara. Con el tiempo, claro, los músicos aprendieron a dominar este nuevo lenguaje, que en el fondo se basa en un juego de emociones muy básico. Por un lado, la consonancia, que nos da una sensación de calma, de reposo, y por otro, la disonancia, que crea tensión, una inquietud que pide a gritos ser resuelta. Ya teníamos la notación y la armonía, la música tenía una estructura sólida, pero faltaba un elemento crucial, la variedad de timbres, de colores. ¿Cómo se podía ampliar la paleta sonora para pintar paisajes musicales mucho más ricos y complejos? La respuesta, por supuesto, estaba en los instrumentos. Su evolución a lo largo de los siglos fue como si un pintor fuera descubriendo pigmentos nuevos, ofreciendo a los compositores una gama de colores casi infinita con la que poder trabajar. La historia del arpa, por ejemplo, es larguísima. Fijaos en este instrumento egipcio de la tumba de Ramsés III. Tiene más de 3000 años y ya era una pieza magnífica, muy elaborada. Si damos un salto de varios siglos, llegamos a la Edad Media europea. El arpa sigue siendo un instrumento central para acompañar cantos y poemas. Su forma ha cambiado, claro, se ha adaptado a nuevas músicas y nuevas técnicas. Y el salto hasta el siglo XVIII es ya asombroso. El arpa de María Antonieta es un instrumento de una complejidad mecánica y una elegancia increíbles. La evolución es clarísima, de una herramienta casi primitiva a una sofisticada máquina de hacer música. Y no era solo el arpa, ni mucho menos. Para el siglo XIII, la variedad de instrumentos era ya impresionante. Teníamos familias enteras de cuerda, tanto frotada como pulsada, una diversidad enorme de instrumentos de viento y, por supuesto, todo tipo de percusión para marcar el ritmo. Entonces, la clave de todo esto es que la combinación de estos tres pilares, una escritura precisa, un dominio de la armonía y una paleta de colores instrumentales cada vez más rica, dio lugar a un nuevo lenguaje musical, un lenguaje inmensamente poderoso y expresivo. Y claro, con este lenguaje ya a su disposición, el escenario estaba listo para la llegada de los grandes maestros.
compositores que iban a llevar el arte de la música a cimas que nadie había imaginado antes. El primero, Johann Sebastian Bach, un auténtico arquitecto del sonido. Cogió las reglas de la armonía y las llevó a su máxima complejidad, a la perfección, construyendo verdaderas catedrales sonoras de una lógica y una belleza que te dejan sin aliento. Después, Wolfgang Amadeus Mozart. Si Bach fue el arquitecto, Mozart fue el pintor. Utilizó la orquesta como si fuera su paleta, combinando los colores de los instrumentos con una gracia y una expresividad que parecen de verdad cosa de otro mundo. Y finalmente, Ludwig van Beethoven. Él cogió todo ese lenguaje, la estructura de Bach, la paleta de Mozart, y lo llenó de una emoción humana explosiva, arrolladora. Beethoven rompió todos los moldes, llevando la música a expresar la lucha, el dolor y el triunfo con una fuerza que no se había escuchado jamás. Y así, la música pasó de ser un eco fugaz en la memoria a tener una historia escrita, casi en piedra. Resolvió sus grandes problemas y creó un lenguaje universal. La pregunta que nos queda ahora es, después de haber aprendido a contar su pasado, ¿qué nuevo lenguaje está inventando ahora mismo para escribir su futuro?